¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya algunos me conocen y siempre me estoy presentando en cada video que desarrollamos, pues soy psicólogo de profesión con 12 años ya de experiencia. Soy un investigador, también tengo mi maestría en el campo de las ciencias sociales, concretamente en lo que es el desarrollo local, y asimismo otros posgrados de menor nivel en emprendimiento y en organizaciones sociales, en intervención social. He trabajado en algunas universidades como docente, me gusta mucho la docencia, por eso también hago estos videos, y además también en el campo de la consultoría y la asesoría psicológica y de la psicología aplicada. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que personalmente a mí me gusta mucho, lo que es la psicología económica, muy relacionado con lo que es la psicología social, pero bueno, tiene su cierta especificidad también, ¿sí? Relacionado, pero tiene su mayor especificidad, ¿ya? ¿Qué es la psicología económica? Bueno, la psicología económica es la rama, especialización o aplicación de la psicología, ¿sí? Se aplican las corrientes psicológicas que ya mencioné en el estudio de los recursos económicos, ¿ya? ¿Sí? Entonces se estudia la economía, pero desde una perspectiva psicológica, desde las corrientes que ya había mencionado. eh, Se estudian las diferentes variables a los autores de la economía, incluso sus biografías, se le estudia las biografías de los autores económicos. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante dentro de la psicología. El estudio de la biografía de los autores económicos y entre otros aspectos. Ya también está ligada a la ciencia económica, por supuesto que está ligado a la ciencia económica. Y la psicología económica, ¿cuál es el objeto o el sujeto de estudio de la psicología económica? ¿Ya? Pues evidentemente, como les dije, no está aquí todavía, no está ubicado, pero de pronto se puede colocar, y es más, le voy a colocar las biografías, ¿sí? Y aquí voy a colocar, se estudia la biografía de los autores o economistas, digamos, autores economistas y de los economistas en general, ¿ya? De los autores de la economía y de los economistas en general. Entonces, esto me faltaba aquí colocarlo y ya le he puesto. Eh, entonces, eso es muy importante, ese es un gran aporte de la psicología. Ya he de hacer algunas biografías de algunos economistas más relevantes que ya vamos a revisar. Es importante profundizar en la vida de ellos, ¿sí? No solamente en su obra, en las teorías, en los conceptos, sino también en su biografía. Y eso sí es un gran aporte de la psicología económica. Y a eso también les recomiendo mi videoconferencia sobre la técnica biográfica, ¿sí? La biografía como técnica de investigación, o la técnica biográfica se llama así la conferencia. Eh, entonces, ese es el objeto, sujeto o las variables de estudio de la psicología económica, la biografía de los economistas, las corrientes económicas, ya vamos a revisar un poquito más sobre eso, la economía primaria, la economía secundaria y terciaria, siempre desde una mirada psicológica, la economía pública, la economía privada, la economía popular y la economía social, las políticas públicas, las decisiones del gobierno, las políticas públicas sobre la economía. El desarrollo económico en general de un país o de un territorio, y el desarrollo local, que es más mi campo es mi maestría es en desarrollo local. Entonces nosotros en desarrollo local estudiamos muchas teorías económicas y las teorías del desarrollo económico, ¿sí? Entonces es fundamental dentro del desarrollo local. Entonces, digamos que yo dentro de la psicología económica soy más especialista en desarrollo local, digamos, ese es más mi campo y de mayor especialidad. Sin embargo, las otras cosas también son importantes. También estudia el empleo, el subempleo y el desempleo, y ahí se relaciona, por ejemplo, con lo que es la psicología organizacional, que estudia el empleo, el trabajo, ¿ya? Entonces, ahí sí se tiene una cierta relación con lo que es la psicología organizacional. También tiene relación con la psicología organizacional porque estudia el marketing y a los consumidores, la psicología y el comportamiento del consumidor. Ahora está muy de moda el tema neuromarketing, pero mucho de ese neuromarketing que le llaman neuro, el prefijo neuro al marketing,
El neuro es más los estudios biológicos del cerebro, pero en este caso yo le pusiera psicomarketing. Algún rato también ya desarrollaré alguna conferencia sobre psicomarketing. Entonces, es la psicología aplicada al estudio del marketing y de los consumidores. Eh, También estudia la economía familiar, sí, cómo las políticas económicas afectan a la economía familiar y cómo la economía familiar también aporta al desarrollo comunitario o al desarrollo local o nacional, incluso a veces a nivel internacional. Ya, estudia también ciertos indicadores o los indicadores y las estadísticas económicas, las estadísticas microeconómicas y macroeconómicas, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el coeficiente de Gini, puede ser también el riesgo país, puede ser otros indicadores como por ejemplo el índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos indicadores económicos y del desarrollo económico. Esto es lo que principalmente estudia la psicología económica, pero desde el punto de vista psicológico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un economista estudia desde el punto de vista de las teorías económicas, ¿ya? Entonces, es más ya un formado en economía. Está relacionado la psicología con la economía, entonces un psicólogo económico tiene que saber las dos cosas, psicología, pero también ciertos aspectos y corrientes y variables de la economía. Mientras que un economista ya de por sí es más matemático, es más estadístico. El psicólogo puede conocer bases de estadística, de hecho sí nos forman en psicología basada en algunas estadísticas, especialmente más para los tests, pero no somos muy especialistas en matemáticas ni en estadísticas como sí lo es un economista. Los psicólogos somos más cualitativos. Y ahí les invito también a otra conferencia que es Metodologías de la Investigación, y ahí hablo mucho de lo que es la metodología cualitativa, y ahí hay otras técnicas también, por ejemplo, lo que ya les había dicho, la técnica biográfica, los multilemas, los sociogramas, las entrevistas, etcétera, son ramas más cualitativas y de especialización de un psicólogo, ¿sí? Mientras que el economista es más matemático, es más estadístico, eh, etcétera. Entonces, esas son las diferencias para que de alguna manera lo tengan claro. Además, la psicología económica es una rama de aplicación de la psicología. La psicología económica como tal no existe como título de tercer nivel, ni de maestría, ¿sí? Ni de maestría en el país. Yo que he escuchado sobre alguna maestría o título de tercer nivel en el Ecuador sobre psicólogos económicos, no existe. Lo que sí existen es el psicólogo clínico, el psicólogo educativo, el psicólogo laboral y organizacional, el psicólogo social, ¿ya? Y el psicólogo sin apellido, que también sí existe, que es el licenciado en psicología. Eso existe en el país, en las universidades del país. De pronto en otros países a lo mejor exista el título de tercer nivel o de maestrías en psicología económica. Acá, lo menos que yo conozca, no existe. No sé si alguien me podrá dar el dato, pero por lo pronto no conozco. Lo que sí existen es, por ejemplo, personas, digamos, en este caso como yo, digamos así, ¿sí? Eh, que nosotros seguimos en tercer nivel una carrera que es la psicología, por ejemplo, en mi caso, psicología, y disculpen que hable a nivel personal, en este caso seguí, por ejemplo, psicología laboral y organizacional, después hice unos posgrados en emprendimiento, ¿sí? Y de ahí hice mi maestría en lo que es desarrollo local, donde que ahí recibí, sí, teorías de sociológicas, antropológicas y también económicas. ¿Ya? Entonces ahí un poco yo conozco lo que es la psicología económica y la psicología del desarrollo local, digamos así. Entonces, por eso está muy ligado con lo que es la psicología social y con la psicología organizacional, la psicología económica. Y entonces, ojalá en algún momento haya alguna maestría en psicología económica en el país, no existe, ¿sí? O de pronto hay economistas que después siguieron una maestría en psicología. Es raro ver eso de ahí, es muy raro, pero ahí ya fuera un psicólogo económico o un economista especializado en psicología. Entonces ya hay una relación entre estas dos cosas, pero es raro que un economista siga una carrera de psicología, ¿sí? Más bien lo que sí puede haber es psicólogos que conocemos el tema del emprendimiento, de la organización, de las empresas y por lo tanto, en este caso también de la economía, ¿ya? Eso sí, sí existe, pero economistas que sigan psicología, raro es, muy raro. Fuera interesante, más bien
Si es que hay economistas que están viendo este video, pues más bien les invito a que sigan en mi canal, vean las diferentes corrientes psicológicas, etcétera, se capaciten en psicología, hagan sus cursos, investiguen en otros lados, en el internet. Y bueno, si pueden hacerse una maestría o una especialización o un diplomado en psicología, fuera excelente para ver cómo está relacionado lo uno con lo otro. Ya, ahora, la economía como tal tiene algunas teorías, digamos, pero yo les clasifico siempre en lo que es en base a la economía política y las teorías económicas o las corrientes económicas, yo puedo decir que hay cuatro, digamos así. De pronto, dentro de las cuatro hay otras ramas, pero yo les clasifico en cuatro grandes ramas. Asimismo como en la parte anterior, que es cuáles son las corrientes o las teorías o las escuelas psicológicas, yo les divido en conductismo, psicoanálisis, psicología humanista, psicología cognitiva, psicología sistema y metapsicología. En cambio, yo, según mis estudios que he hecho y todo, mis investigaciones, yo considero que la economía teórica, la economía, las corrientes económicas están divididas en cuatro grandes áreas, de acuerdo a la economía política concretamente. La economía comunista, ¿sí? La economía socialdemócrata, ¿sí? O la economía social de mercado, que también se le puede denominar, la economía liberal, ¿sí? Ligada al liberalismo, la economía mercantilista, conservadora, ¿sí? La economía conservadora o mercantilista, ¿ya? Incluso aquí de paso ya les invito a algunas conferencias que tengo. Por ejemplo, tengo una conferencia que habla mucho del marxismo y del comunismo, que es la conferencia se llama Psicología del Marxismo. ¿Ya? Ahí explico un poco lo que es la psicología del marxismo, pero más desde el punto de vista ideológico, político. También tengo otra que es, bueno, de la socialdemocracia no he hecho todavía. De liberalismo algo hice que se llama, una conferencia que se llama Psicología y Libertad, entonces algo sí hice sobre liberalismo, algún rato me tocará hacer otra para profundizar un poquito más, entonces sí tengo una conferencia que se llama Psicología y Libertad, ¿ya? Y psicología del mercantilismo, no mucho, más bien lo que he hecho, y está ligado al mercantilismo, es la psicología del conservadurismo. Sí tengo una conferencia que se llama La psicología del conservadurismo, y ese conservadurismo está ligado mucho al mercantilismo, ¿sí? Tiene sus rasgos, pero directamente psicología del mercantilismo, pues no, algún rato quizás lo profundice. Entonces, lo que sí tengo es la psicología del marxismo, está ligada al comunismo, y la psicología y libertad, que está ligada al liberalismo. Esas dos conferencias sí tengo a profundidad, pero con todo les invito también a revisar la psicología del conservadurismo. Repito nuevamente para que quede claro que está ligada al mercantilismo. Entonces, estas son las cuatro grandes corrientes que yo he clasificado. De pronto, habrán otros economistas que lo dividan de otra forma, pero para mí tienen estas cuatro grandes ramas de la economía, concretamente de lo que es la economía política y la economía del desarrollo. Ya, porque incluso, perdón que les diga aquí, Acote, yo hice mi tesis, una parte de mi tesis, yo hice sobre estas corrientes, ¿ya? Entonces, eso también sí quería aclarar. Si es que les gusta ver mi tesis, puede entrar a la Universidad de Cuenca, o en el Google poner Elvis Orellana Espinosa, tesis, maestría en desarrollo local y aportes a la construcción del buen vivir desde los movimientos sociales. ¿Ya? Ahí yo reviso estas teorías económicas en parte de mi marco teórico de la tesis de maestría. Ya, ahora, si vamos a revisar un poquito más lo que son cada una de estas corrientes, algún rato profundizaré mucho más, pero aquí vamos a revisarlo así en términos generales. El mercantilismo se basa en una administración económica centralizada, se basaba mucho en el modelo medieval de los reyes y los herederos, ¿sí? Se dio mucho esta economía, hasta la actualidad existe, por supuesto, ya vamos a revisar, pero es una administración centralizada, basada mucho en las monarquías, en los reyes, en los herederos, entonces muy relacionada con lo que es los sistemas monárquicos, conservadores, por eso es que yo lo ligo mucho con el conservadurismo. Y el modelo más fuerte de una sociedad mercantilista se dio en el medioevo, principalmente, o más bien dicho, ahí surgió, ¿sí? Más que se dio solo ahí, surgió ahí,
y ha llegado hasta nuestras épocas, hasta el día de hoy hay mercantilismo radical, hay un mercantilismo extremista, conservador, es una economía conservadora. Entonces, ¿cuáles son los principales líderes y economistas, entre comillas, mercantilistas? ¿Ya? Economistas, entre comillas, porque no todos, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque no todos son economistas, más bien algunos de ellos, o la mayoría de ellos son empresarios, y hasta entre comillas, empresarios también, pero vamos a ver por qué lo pongo entre comillas, economistas mercantilistas. Entonces, muchos de los autores o gestores o impulsores de esta economía mercantilista, antiguos, por ejemplo, ha sido Jacob Fugger, ¿ya? En la etapa medieval, en la edad casi ya moderna. Tomás Moon, que es uno de los líderes, iniciadores teóricos de lo que es la economía mercantilista. Y aquí van a venir ya un poco más modernos. Por ejemplo, Pablo Escobar. ¿Ya? Para muchos dicen, pues, ¿por qué le pones ahí al Pablo Escobar si es un delincuente? Pues efectivamente, muchos ya que llevan a la práctica el mercantilismo radical, muchos de ellos pueden estar ligados con lavado de dinero, pueden estar ligados con casos de corrupción, pueden estar ligados al narcotráfico y desde ahí van construyendo sus fortunas. Y eso se da en todos los pueblos, en todos los países, en todas las ciudades. Entonces, efectivamente, muchos mercantilistas, a lo menos ya del siglo XX hasta acá, y no he investigado muy a fondo los antiguos, pero Pablo Escobar sí es un símbolo del mercantilismo, porque, eh, digamos, si bien fue un narcotraficante colombiano, fue asesinado ya, él hizo grandes fortunas a través del el narcotráfico, digamos así. Entonces, muchos mercantilistas, de alguna manera, sí están ligados a la utilización del Estado o en casos de corrupción, por ejemplo, o incluso fuera de las normas, fuera de las leyes, utilizando el narcotráfico, incluso otras formas también de tráfico y de economía, de lavado de dinero, ¿ya? Entonces, eso sí tiene una cierta relación, pero no son únicamente los narcotraficantes. También, por ejemplo, el empresario Carlos Slim, que es un mexicano, uno de los empresarios más ricos del mundo y el más rico de América Latina, a pesar de que América Latina es un continente pobre, con mucha inequidad, con mucha pobreza. Carlos Slim es un mega empresario mexicano, principalmente de las telecomunicaciones. Entonces, él sí es un mercantilista, digamos que es un capitalista, es un empresario así poderoso, incluso a veces tiene muchas influencias en los gobiernos y todo eso. Entonces, simboliza el nuevo mercantilismo, el neomercantilismo. Eh, y muchos, por ejemplo, socialistas creen que estos son capitalistas. Entonces, bueno, pues efectivamente, según ellos son capitalistas, pero yo en vez de decirles capitalistas, yo me atrevería a decir que son mercantilistas, ¿ya? Están dentro de la concepción mercantilista de acumulación de dinero, basado en grandes imperios y fortunas familiares y personales incluso. Otro de los polémicos de la actualidad es George Soros, que es un economista mercantilista, que tiene mucha influencia, especialmente con muchos movimientos feministas que les financia, y no solo feministas, sino otros sectores también políticos. Entonces, George Soros es uno de los empresarios que han invertido en bolsas y todo esto de aquí, es un mega empresario, es un gran empresario, pero que tiene es muy controvertido su fortuna, ¿sí? El ídolo de muchos economistas también, el autor también de varios libros, de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, ¿sí? Este tipo es un mercantilista, digamos, así tiene una visión centrada mucho en la acumulación de dinero, de de ciertas fortunas, digamos así, y hay mucha gente que le sigue a Robert Kiyosaki pensando que alguna vez van a ser como Robert Kiyosaki, y de hecho tiene varios libros que habla sobre eso, entonces sus libros son muy mercantilistas. Otro mercantilista que concentra, por ejemplo, y ojalá por esto no me suspendan este video, porque lo coloco en Facebook, efectivamente es el dueño y el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ¿sí?
Entonces, otro de los mega millonarios del mundo, un mercantilista tremendo, eh, que creó Facebook, ahora también tiene no solamente Facebook, también es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp y de otras empresas también. Entonces, incluso está promoviendo su propia moneda digital. Entonces, este es un ejemplo del mercantilismo y del conservadurismo en el ámbito económico, por supuesto. Entonces, estos son ejemplos de economistas, entre comillas, o empresarios o personajes ligados al mercantilismo. Ya para ellos no les interesa el Estado, o a veces tienen demasiadamente influencia en el Estado que corrompen al Estado, corrompen a los políticos, incluso están a veces más allá de los Estados, son grandes fortunas y son grandes imperios económicos, digamos así. Y algunos autores, otros en cambio son escritores, otros investigadores, pero otros también ya aplican esos principios económicos. En el caso ecuatoriano también tenemos algunos mercantilistas y son los que están abajo. Ya Juan Carlos del Juri, el grupo El Juri, por ejemplo, es uno de los grandes mercantilistas del Ecuador, como muchos otros grupos que concentran ciertas empresas monopólicas o oligopólicas en el Ecuador. Julio McLeaf, que es otro de los mercantilistas también, es un economista, un administrador del sector financiero. También representa al mercantilismo ecuatoriano. Santiago Vallas también, asimismo ligado con los servicios financieros, con la banca, también es otro de los grandes mercantilistas del Ecuador. Isabel Novoa Pontón, ¿sí? Hermana de, de, de Álvaro Novoa, ¿sí? Dos hermanos que han hecho su fortuna. Su padre también fue un mercantilista. Eh, Empresarios que tienen mucha influencia y poder. Isabel Novoa Pontón maneja muchas empresas del grupo Novis y bueno, efectivamente es una mercantilista que ha acumulado mucho capital, muchas empresas, mucho dinero. Entonces, estos diríamos serían los, entre comillas, economistas mercantilistas o los líderes del mercantilismo. De ahí viene el liberalismo, ¿sí? Bueno, alguna vez profundizaré un poquito más en las descripciones para no hacerme muy largo, qué es el liberalismo y todo esto. Ya requiere una mayor profundidad, más tiempo incluso. En cambio, hay los economistas, ¿qué economistas no lleva tilde? Ya, entonces, otros de los economistas otro de las ramas de la economía es la economía liberal, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, autores o personajes que pueden revisar incluso en el Internet. Yo siempre como psicólogo pongo más bien a los personajes y les digo para que investiguen su biografía, sus obras ya en el Internet, en las bibliotecas, etcétera, en las revistas indexadas, etcétera. Pues nosotros no vemos mucho o sea, podemos ir detallando sus aportes teóricos y todo, sus emprendimientos, etcétera, pero más vemos a las personas y a sus biografías. Entonces, esa es como la perspectiva de un psicólogo. Y sus interrelaciones, por supuesto. Adam Smith, Ludwig von Mises, Hayek, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Muhammad Yunus, Joseph Stiglitz. Estos dos de aquí, me atrevería a decir que a veces podrían ser considerados liberales. Algunos lo conocen, algunos también a estos dos, a Yunus y a Stiglitz, también les tienen como socialdemócratas. Por eso es que a veces se les ubica dentro del liberalismo, otra vez podemos clasificarlos dentro de la socialdemocracia. ¿Sí? Hay sus debates en torno a eso, a veces no es algo puro, no son puramente liberales, a veces tienen su más tendencia socialdemócrata, especialmente Muhammad Yunus y Joseph Stiglitz, pero yo les he ubicado por esta vez aquí, a veces incluso les ubico en la socialdemocracia, entonces fluyen entre ahí porque a veces no son tan puros, digamos así, no son puros liberales ni son puros socialdemócratas, ahí pueden estar incluso en puntos intermedios entre liberales y socialdemócratas. Otra liberal sí es María Blanco, Javier Milei, el argentino, perdón, María Blanco es española, también les recomiendo mucho, es contemporánea, tiene muchos videos, entrevistas y todo en YouTube,
en Facebook incluso tiene muchas entrevistas donde ella analiza su perspectiva económica ligada al liberalismo. Tiene conferencias incluso. Javier Milei, el argentino, también es muy reconocido, bastante radical, digamos, ligado al liberalismo. Recién fue tendencia en Twitter, entonces también les recomiendo a Javier Milei. El español, Juan Ramón Rayo, también que es un economista liberal, del Instituto Juan de Mariana, uno de los promotores del Instituto Juan de Mariana, efectivamente ha sido este español que es Juan Ramón Rayo. ¿Ya? Sí les recomiendo que lo revisen a él. También tiene muchas conferencias. Ahorita en YouTube. YouTube es una verdadera universidad prácticamente. Uno puede aprender mucho ahí porque hay muchos científicos, profesionales. Hay basura también en YouTube, pero también hay muchas cosas, conferencias de gente importante. Entonces hay que saber buscar para encontrarles a estos personajes. Por eso yo solamente les recomiendo y de ahí ustedes mismos que lo busquen, ya el contenido, si es que les interesa profundizar. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos al Alberto Dají, que es un economista de corte liberal, incluso a veces tiene sus rasgos conservadores, tiene sus rasgos mercantilistas, aunque digamos, podríamos catalogarlo dentro del liberalismo, pero ojo que sí les digo, Alberto Dají sí puede tener una tendencia más que liberal, puede tener una tendencia bastante conservadora, porque incluso estuvo vinculado a un conservador que fue presidente de la República, que fue Sixto Durán Ballén, y Dají fue vicepresidente del Ecuador, un economista ecuatoriano, incluso fue, digamos, salió del país por unas cuestiones, por unas denuncias que se le hicieron, y estuvo muchos años fuera del país, ahora ha regresado y tiene muchas entrevistas. Y Sixto Durán Ballén siempre fue del Partido Conservador. Entonces, por eso es que yo le he puesto aquí al Alberto Dají, pero asimismo, como dije, de Yunus y Stiglitz, que ellos más podrían estar ligados también a la socialdemocracia, podría decir que Alberto Dají no es un puro liberal, más está ligado a los sectores conservadores, ¿ya? Eso, digamos, Santiago Pozo también es otro de los economistas ecuatorianos muy, muy mediático, que está ligado al liberalismo. Walter Spurrier, que es ahorita un asesor del gobierno actual de Lenín Moreno. Si bien Lenín Moreno tiene sus rasgos todavía socialistas, tiene sus rasgos socialdemócratas, tiene sus rasgos correístas, sin embargo, en algunas cosas ya se ha ido un poquito más hacia el liberalismo, y por eso es que Walter Spurrier está en esa línea, ¿sí? De la economía liberal. Aunque, bueno, también tiene sus rasgos socialdemócratas, eso digo, a veces no hay purismos. Pablo Lucio Paredes, de alguna manera, él sí es un liberal, sí, tiene más una corriente liberal, ha estado ligado a la democracia cristiana, a la democracia popular, entonces ha sido asesor de algunos gobiernos, es profesor universitario, entonces este economista que también tiene muchas entrevistas, ustedes pueden buscarlo en YouTube también, sus entrevistas, en Facebook también, al economista Pablo Lucio Paredes. Alberto Acosta Burneo, que es el hijo de Alberto Acosta Espinosa. Alberto Acosta Espinosa fue mi profesor en la maestría de economía. Alberto Acosta más bien tiene una tendencia socialista, a veces hasta cierto punto radical, más hacia el marxismo. Eh, También es un poco medio socialdemócrata el papá de Alberto Acosta Burneo, pero el hijo, el que está aquí en pantalla, Alberto Acosta Burneo, es un economista también, pero él es un economista liberal, ¿ya? Entonces también tiene varias entrevistas, se pueden revisar sus análisis de la economía ecuatoriana y mundial. ¿Ya? Entonces serían los economistas liberales. Ahora, economistas comunistas o marxistas, ¿ya? Bueno, evidentemente, Karl Marx, tengo la conferencia sobre psicología del marxismo, entonces le pueden revisar a Karl Marx, que es un economista. Bueno, y otra cosa que quería decir, que muchos de los que ven ustedes aquí no son ni economistas, y por eso les he puesto también entre comillas, porque no todos son economistas, muchos de los comunistas no son economistas, son más bien sociólogos, filósofos y sociólogos. Entonces, sí les recomiendo revisarles algunos de ellos y mi conferencia Psicología del Marxismo, ¿ya? Ahí también menciono a muchos comunistas.
Entonces, estos economistas, entre comillas, comunistas, también puede ser Carl Eugen Düring, el autor o el ideólogo del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, que es este alemán Heinz Dietrich Stephan, ¿sí? Este es el ideólogo en el que muchos integrantes del Foro de Sao Paulo, Chávez, Correa, eh, Lula, da Silva, Evo Morales, los Kirchner y los Fernández en Argentina, se basaron mucho en Heinz Dietrich, que fue como que el ideólogo, este sociólogo del socialismo del siglo XXI. ¿Ya? Otro sociólogo asimismo es Immanuel Wallerstein, ¿sí? Norteamericano, entonces, que habla mucho del sistema mundo capitalista. Entonces, ya cuando utilizan la palabra capitalista, ya tiene un rasgo comunista o marxista. Entonces, ya a veces cuando uno les conoce a estos personajes, repiten lo mismo cuando hablan contra el capitalismo, contra el capitalismo. Es alguien que hable, una persona que hable sobre contra el capitalismo, pues de por sí ya tiene un sesgo comunista o marxista. Otro sociólogo que fue mi profesor en la Universidad de Cuenca, es un español, José María Tortosa, ¿sí? Profesor mío, sociólogo, escritor, ha llegado mucho a la Universidad de Cuenca, también marxista. Algunos dirían que es socialdemócrata, pero también tiene sus rasgos del neosocialismo, del neocomunismo, José María Tortosa, ¿sí? Lamentablemente muchos de mis profesores en la Universidad de Cuenca, más del 80% fueron socialistas, socialdemócratas y algunos marxistas y comunistas. Entonces yo por eso conozco mucho el tema y cuestiono también eso de ahí, porque uno siempre tiene que se forma, pero también cuestiona lo que se forma. Pues eso es, justamente esa es la investigación, el análisis, el debate. Otros profesores míos en la Universidad de Cuenca, eh, marxistas, comunistas, y estos sí son economistas, el economista Pablo Dávalos, ligado mucho a la CONAIE, los movimientos radicales indigenistas, Alberto Acosta Espinosa, el papá de Alberto Espinosa Burneo, dos profesores míos de la maestría, bastante radicales, tienen sus aportes interesantes, ciertas cosas nada más, pero de alguna manera son neomarxistas, socialistas, comunistas, radicales, digamos así. Alberto Acosta incluso fue presidente de la Asamblea Nacional en el año 2007, a pesar de que ya tuvo sus discrepancias con Correa, después ya prácticamente se peleó y de ahí fue un opositor hasta el día de hoy del correísmo. Entonces, estos dos economistas ecuatorianos, radicales, algunos también podríamos ubicarles un poco también hacia la socialdemocracia, sí, pero sí tienen sus rasgos bastante radicales y neomarxistas. So, digo, a pesar de que hayan sido mis profesores y si me están escuchando, incluso uno de ellos está en mis redes sociales, es amigo en redes sociales, pero realmente su discurso es bastante radical. En su época sí tenía yo cierta admiración por ellos, pero ya después uno va madurando, como se dice, y aprendiendo otras cosas. Y bueno, más bien soy ahora un crítico de estos dos personajes, Pablo Dávalos y Alberto Acosta Espinosa. Entonces, también está, por ejemplo, el correísta el correísta o los correístas, Ricardo Patiño, María Elisa Viteri, también que fue ministra de Finanzas del gobierno de Rafael Correa, y bueno, pues el principal promotor del correísmo, el que guió todo a Correa, Ricardo Patiño, son economistas comunistas, digamos, de alguna manera. Quizás algunos comunistas digan que estos de aquí son socialdemócratas, pues ya a veces puede haber ser más comunistas, otros pueden decir que son más socialdemócratas, pero están a la izquierda, digamos así, ¿ya? John Cajas Guijarro, que es el nuevo, digamos, economista que está liderando y que Alberto Acosta le ha formado muy bien.
es el fiel seguidor de Alberto Acosta Espinosa. John Cajas Guijarro, ¿sí? Este nuevo muchacho economista, muy apegado y tiene mucha relación con Alberto Acosta Espinosa. Más o menos es como la relación entre y Engels, ¿sí? Más o menos así, pero digamos, John Cajas Guijarro es el nuevo vinculado con Alberto Acosta y esta economía bastante radical. Y de ahí, bueno, está la socialdemocracia, economistas socialdemócratas. Como les dije, algunos de ahí, de pronto, al Alberto Acosta también podríamos ponerlo acá dentro de la socialdemocracia. A veces esa línea entre el socialismo, el comunismo y la socialdemocracia, a veces como que no se distingue mucho. Entonces, de pronto, si alguien le quiere ubicar aquí, pues está bien. Yo le he ubicado más bien hacia allá, hacia el marxismo, hacia el comunismo. Y por ejemplo, aquí está el famoso Keynes, que es el más representativo de esta corriente socialdemócrata. Ya muchos le dicen, o él mismo dice que ha sido liberal. Bueno, de pronto puede tener sus ciertos rasgos liberales, pero tiene sus diferencias con Keynes, perdón, con Mises, también tuvo muchas diferencias con Hayek, ¿sí? Con Hayek tuvo muchas diferencias Keynes, digamos, tuvieron unos ciertos debates profundos. Entonces, pero Keynes, digamos, yo le ubicaría también, o principalmente le ubicaría dentro de la socialdemocracia, ¿ya? Este economista que promueve el Estado para reproducir al sector empresarial, ¿ya? Otro, Raúl Prebisch, me parece que es argentino, Raúl Prebisch, de la economía de la CEPAL, sí fue líder de la CEPAL en la década de los 50 y 60, que quería industrializar América Latina a través del sistema de industrialización vía sustitución de importaciones. Entonces, Prebisch, este economista de la CEPAL, socialdemócrata. Schumacher también, a veces a Schumacher y a Manfred Max Neff se le puede considerar socialdemócratas, pero incluso a Amartya Sen, los tres yo les he puesto más en la socialdemocracia, aunque tienen sus rasgos también liberales, tienen sus rasgos liberales también, pero a los tres les he ubicado aquí dentro de la socialdemocracia. Entonces, el alemán Schumacher, el chileno que falleció hace poco, Manfred Max Neff, Amartya Sen, ¿ya? Y tengo dos personajes que es José Luis Corallo y Luis Raceto, digamos, también son socialdemócratas, medio más apegados al anarquismo colectivista, y ahí les recomiendo mi conferencia Psicología del Anarquismo. Entonces yo a estos dos personajes les coloco un poco más hacia el anarcocolectivismo, ¿sí? Eh, pero un anarcocolectivismo apegado más a la socialdemocracia. Digo, a veces esas líneas entre una ideología y otra, entre clasificarles, es medio difícil, ¿ya? Por eso digo, o sea, a veces les pongo dentro de la socialdemocracia a José Luis Corrallo, el argentino, y Luis Raceto, el chileno, pero de alguna manera yo les catalogaría socialdemócratas apegados un poco más hacia la psicología, hacia el anarquismo, hasta la economía anarquista, social, solidaria, colectivista. Entonces, les recomiendo ahí de paso revisar mi conferencia Psicología del Anarquismo. En el caso ecuatoriano, socialdemócratas, economistas mediáticos, socialdemócratas, el ministro actual, Richard Martínez, digamos que es un socialdemócrata, de pronto con ciertos rasgos liberales, pero básicamente es un socialista democrático, digamos así. Políticas económicas socialdemócratas, de la economía social de mercado. Igual, Rodrigo Mendieta es el rector de la UNAE actual, de la Universidad Nacional de Educación, cuencano. Rodrigo Mendieta, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, profesor de la Economía de la Universidad de Cuenca, Rodrigo Mendieta, y Galo Cabanilla, y algunos ecuatorianos socialdemócratas, digamos así. Si es que alguien quiere ponerle incluso al Alberto Acosta Espinosa, pues podría ubicarle también dentro de la socialdemocracia, si es que alguien lo quiere, digamos así, ponerlo aquí. Pero como les dije, yo lo ubiqué dentro del comunismo.
Ya, entonces, eso sería lo que es las corrientes económicas, que son estas cuatro de aquí que hemos revisado: la comunista, la economía socialdemócrata, social de mercado, la economía liberal y la economía mercantilista. Los comunistas confunden al mercantilismo con el liberalismo. Ahí hay unos conceptos equivocados de muchos comunistas, incluso de muchos socialdemócratas. Cuando hablan de contra el capitalismo, es más, yo diría que es más están en contra más del mercantilismo que del mismo liberalismo, ¿sí? Aunque bueno, también critican durísimo el neoliberalismo, digamos, hablan del neoliberalismo como si fuera un insulto, como si fuera algo terrible. Y bueno, los liberales también, por supuesto, critican al mercantilismo, a la socialdemocracia y al comunismo. Ahora, entonces, estas son algunas corrientes económicas y que desde una mirada psicológica, pues hay que profundizar más en las biografías de cada uno de estos autores y, por supuesto, en los conceptos de cada una de ellas, de cada una de estas corrientes. Ahora, ¿cuáles son los vacíos del psicólogo económico? ¿Sí? De la psicología económica, de los psicólogos especialistas en economía. Pues evidentemente la psicología clínica carece, muchos de esta especialización que es la psicología clínica, carecen de ciertos rasgos de psicología educativa, carecen de psicología social, aunque sí está relacionado con la psicología social, pero aún así carecen de ciertos elementos de la psicología social, carecen de ciertos elementos de la psicología organizacional, de la psicología del trabajo, de la gestión del talento humano, también carecen de eso, carecen de formación en psicología política, a veces piensan que la economía, así como muchos economistas piensan que la economía es algo técnico solamente, pues evidentemente también es ideológico la economía y los indicadores que uno mide en economía. Entonces carecen de esta formación en psicología política, carecen de formación en ciencias naturales y neurociencias, ya que es muy importante la neurociencia para entender la economía, incluso ahora se habla de neuroeconomía. También les falta conocer historia, filosofía y teología. Digamos, esos son los contras, digamos, de un psicólogo económico. Antes ya vimos los pros, ¿sí? Que estudia las variables, cosas importantes que revisa sobre la economía, pero un psicólogo económico que se especializa mucho, un psicólogo en economía, pues puede carecer de estas otras visiones, de estos otros, tiene estos vacíos, digamos así. Entonces, a veces especializarse mucho en economía le puede cerrar los ojos a entender lo que es la psicología y las otras aplicaciones de la psicología. Incluso olvidarse de las corrientes psicológicas, olvidarse de que es psicólogo. Entonces, a veces, lamentablemente, muchos de los psicólogos económicos se olvidan que son psicólogos y se quieren parecer mucho a los economistas y muchos a las estadísticas y todo esto. Entonces, ese es el riesgo de especializarse demasiado en psicología económica. Se corre ese riesgo. No siempre sucede, pero se corre ese riesgo. Entonces, igual que la psicología social, quieren parecerse a los sociólogos, los psicólogos sociales, los psicólogos clínicos quieren parecerse al psiquiatra y a los médicos, los psicólogos laborales quieren parecerse a los administradores de empresas y a los contadores, eh, y a los ingenieros de marketing, y los psicólogos educativos quieren parecerse mucho a los pedagogos, a los profesores. Entonces, siempre hay esos riesgos. Olvidarse que ante todo, cualquier psicólogo que aplique a cualquier campo somos psicólogos. Eso es lo importante, ¿sí? Y eso lo repito en muchas de mis conferencias, que ante todo, ser especialistas en tal cosa, ante todo somos psicólogos, ¿sí? Y que debemos conocer muy bien las bases de las corrientes psicológicas. Y de esas no hay que olvidarnos. No hay que olvidarnos de las corrientes psicológicas, porque ante todo somos psicólogos. No somos ni economistas, ni sociólogos, ni profesores, ni psiquiatras, ni nada de eso. Somos psicólogos. Eso es lo importante en cualquier rama de aplicación de la psicología. Así apliquemos a cualquier ámbito. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Espero algún rato profundizar en temas más puntuales de las variables de la economía, de las corrientes económicas. Personalmente es un tema que a mí me gusta mucho. Además, me formé de esto en la maestría, ligado a la sociología. Como les dije, mi maestría es un poco, o no poco, sino es muy multidisciplinaria, porque yo tuve profesores sociólogos, tuve profesores antropólogos, tuve profesores economistas, bastantes economistas.
fueron mis profesores, profesores arquitectos. Entonces, mi maestría sí fue medio interdisciplinaria, por eso es que yo conozco un poquito de todas estas ramas de las ciencias sociales y principalmente de la economía, porque dentro de esto se ve lo que son la economía del desarrollo, ¿ya? Entonces, algún rato profundizaré ya en lo que es el desarrollo local, profundizaré en lo que es el desarrollo económico, en la economía familiar, de pronto en las corrientes psicológicas que me faltó profundizar, en las políticas públicas económicas, y ahí también les invito a ver algunas conferencias sobre, tengo una, no una conferencia, tengo una entrevista que es a Matías Abad, que es un pensador liberal, muy ligado a la economía liberal. Entonces, les invito a ver mi entrevista que hago a Matías Abad sobre lo que es la coyuntura que estamos pasando en la actualidad del Ecuador. Y también él analiza muchos de algunos países a nivel internacional. Es profesor de la Universidad de la SUAY de Estudios Internacionales. Entonces, les invito también a observar esta conferencia, donde aquí analiza lo que está pasando en el 2020, en el caso ecuatoriano, ya la economía ecuatoriana del año 2020 y de los últimos 13 o 15 años que él analiza la economía ecuatoriana. Entonces les invito a esa conferencia, perdón, no es conferencia, es entrevista. Y con esto prácticamente me estoy despidiendo. Cuídense mucho, no se olviden de visitarme en mis diferentes redes sociales, estoy a las órdenes para cualquier asesoramiento, investigación, estudios en psicología económica y en psicología en general, en psicología aplicada. Y visiten, suscríbanse a mi canal en YouTube y ayúdenme a comentar, a compartir este video para que otras personas también tengan acceso a esta información, ¿sí? Porque justamente el canal lo que busca es que la gente se eduque, se capacite y pues también conozca mi trabajo y de alguna manera estoy para asesorarles todo el mundo hispanoamericano, hispanohablante y especialmente acá en las diferentes ciudades del Ecuador. Cuídense mucho, pasen bien, espero que esto les haya servido. Chao, chao.